Ya, muchas gracias. Entonces vamos a empezar faltando nada más 2 minutos, ¿ya? El tema de geografía, vamos a tratar de hacerlo lo más, bueno, rápido también, cosa que no tengamos problema. Vamos a ver lo que es la biodiversidad de ecosistemas en el mundo, desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿ya? Entonces, el tema de hoy está relacionado con la parte ecológica, con la parte de la biosfera, porque si ustedes se han dado cuenta, pues estos, más que nada, estos temas anteriores que hemos desarrollado, por ejemplo, la hidrosfera, vertientes, la atmósfera, hemos visto gases, climas, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Hemos visto la litosfera, cuando vimos las primeras semanas, por ejemplo, las placas tectónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo sólido, lo líquido, los subsistemas que conforman el geosistema, ¿no? Ahora, nos toca ver el otro subsistema, ¿no? ¿Existe uno? Sí, también. Forma parte de estas entidades, ya, en este caso del geosistema, a lo que nosotros conocemos como flora y fauna. Y si nosotros conocemos como flora y fauna, ¿de qué estamos hablando? De la biosfera. Entonces, la parte ecológica es la que vamos a ver ahora en el caso del mundo, con los biomas, y después nos vamos a la parte peruana con las ecorregiones, que va a ser la próxima semana, ¿no? Entonces, acá vamos a establecer, por ejemplo, los biomas, cómo se distribuyen, de qué manera, ¿ya? Vamos a hablar de desarrollo sostenible, que es una política que se está estableciendo hoy en día como una forma de aprovechamiento de los recursos naturales que sean, en este caso, en buena pro. Y tenemos la Agenda 2030 también, ¿no? En este caso. Muy bien, vamos, entonces. ¿Cómo se denomina un bioma? Dice, sobre la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que determina, ¿ya? Entre ellos semejanzas ecológicas con presencia de comunidades de plantas y también, en este caso, de animales. Entonces, si yo quiero definir qué cosa es un bioma, voy a simplemente a decir lo siguiente. Pueden observar acá. Entonces, el elemento principal que yo tengo a recalcar es el clima. ¿El clima es un factor importante? Sí, porque gracias al clima, ¿te acuerdas los elementos de un clima cuáles son? ¿Ya? Profesora, insolación, temperatura, tienes ahí la presión atmosférica, etcétera. Muy bien. Pero en el caso de esto, determina para que exista, por ejemplo, un tipo de clima genera que exista, ¿qué? Un tipo de flora, ¿ya? Por ejemplo, y un tipo de fauna. Esto es importante. Por ejemplo, vamos a contar ahí dentro del clima qué elementos son determinantes. Ahí tenemos la radiación solar, las precipitaciones y la temperatura. ¿Qué quitan las precipitaciones? ¿Qué pasaría? O sea, tengo pocas lluvias, hace que este suelo sea árido, por lo tanto, ¿influye o no influye en la flora? Así es, influye. Para que exista menor flora. ¿Eso qué significa? Significa pues que va a escasear la flora y también la escasez de la fauna, o sea, es correlativo, ¿no? Entonces, y vamos a generar que va a existir una flora que va a resistir que no exista agua. O sea, esta flora que se va a desarrollar en este suelo va a ser una flora, por ejemplo, las cactáceas, ¿no? Donde almacena agua porque en esta superficie no hay agua por las escasez de precipitaciones. Entonces ahí la que vamos a ver como flora que va a ser predominante va a ser cactáceas. Van a haber otras cosas, otro tipo de flora, sí, también, pero menor por la escasez de agua. Y también, y esto va a traer qué cosa, pues que exista menor fauna. Fíjense la correlación. Entonces, ¿el clima es determinante? Sí. Por ejemplo, si yo tengo que existan muchas precipitaciones, altas temperaturas, radiación solar constante, obvio que la vegetación o la flora va a ser abundante. Y por lo tanto, si hay mucha flora, que va a traer como consecuencia la abundancia de fauna, ¿no? Entonces, a partir de acá vamos a tener, pues, que va a ser otro bioma.
Si yo quito las precipitaciones, va a ser otro bioma porque va a interrelacionarse la flora con la fauna, va a ser distinta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos definiendo acá? Un bioma. Entonces, ¿qué vendría a ser un bioma? Una superficie determinada por un clima donde predomina un tipo de flora y un tipo, en este caso, de fauna también, ¿no? Donde vamos a encontrar ecosistemas o comunidades de flora y de fauna. Y esto principalmente por el clima, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuando nosotros hablamos de la definición, hablamos de estos grandes espacios. Profesora, por ahí yo he escuchado que un bioma lo asocian a un ecosistema. Así es, ¿no? ¿Por qué? En un ecosistema que existen comunidades de plantas, comunidades, en este caso hablamos de animales y de plantas. Pero en un bioma es un conjunto de comunidades, ¿no? De mayor alcance que están dentro de una misma superficie, ¿no? Entonces dependen de las condiciones climáticas. Entonces un bioma sería más extenso, más grande, ¿no? Entonces por eso que la similitud entre bioma y ecosistema. Algunos dicen los ecosistemas del mundo, como el título. Entonces, y se determinan las semejanzas ecológicas que existen en este bioma, ¿no? Para hablar de un tipo de bioma, ¿no? Animales y comunidades de animales y también de plantas, ¿no? Entonces, estos biomas pueden ser terrestres o acuáticos también. Lo que vamos a desarrollar hoy día son biomas terrestres, ¿ya? Vamos a ver los biomas terrestres. Los acuáticos, profesora, bueno, estos están en agua salada, en agua dulce y en aguas salobres. Hay biomas también que se establecen en este tipo de ambientes. En aguas saladas, el mar, por ejemplo, los océanos, están los arrecifes de coral, en las aguas dulces, los ríos, los lagos, por ejemplo, las aguas salobres, ¿qué son aguas salobres? Estas aguas que se mezclan, dulce y salada, por ejemplo, ¿no? Tienden a mezclarse, ¿ya? Ahora, y, por ejemplo, lo que vamos a determinar y lo que viene en evaluación es esto, los biomas terrestres. Y estos biomas terrestres, si tú estás observando el mapita, fíjense, se marcan a partir de la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, posición latitudinal. Es importante esto, así es. Y también no solamente han sido tipificados o clasificados según la latitud, sino la vegetación dominante. Entonces, de acuerdo al clima, vamos a encontrar un bioma que se clasifica según la vegetación dominante. Profesora, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo te digo coníferas, si yo te digo gramíneas, ¿dónde encontramos este tipo, sobre todo en este caso, pues, este tipo de vegetación, ¿no? ¿En qué espacios, por ejemplo? ¿No? Coníferas, a ver, ¿dónde habrá coníferas? Gramíneas, entonces tú ya, como escuchas o lees esta vegetación predominante, por lo tanto, ¿no? Uno va a decir, ah, eso es una taiga, ¿no? Eso es una pradera, ¿no? O es una sabana, ¿no? Dependiendo de dónde se ubique este bioma, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, entonces nos vamos a las clasificaciones, ¿ya? Según los biomas, fíjense acá, dependen fundamentalmente del clima. Y dentro del clima vamos a ubicar la energía solar, la temperatura y las precipitaciones, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales para que exista mayor o menor especies, ya sea de flora o de fauna, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y también podemos ver que los biomas, no toda la superficie de la Tierra es plana, ¿verdad? Por lo tanto, los biomas también, chicos, vamos a poder encontrarlos según el tipo de relieve o según la altitud. Por ejemplo, encontramos biomas en zonas montañosas, ¿no? También en zonas templadas también podemos encontrar biomas, así es. No solamente la clasificación latitudinal, que también la parte altitudinal, ¿no? Es la que modifica, ¿no? Es la que genera que podamos ubicar un tipo de bioma. Tipos de biomas según el clima, ¿no? Tenemos en climas cálidos. Profesora, ¿qué significa climas cálidos? Las temperaturas son altas,
¿ya? Y están en zonas, sobre todo en zonas, fíjense, cerca al Ecuador, ¿no? Bosque tropical, la sabana. Secos, ¿qué significa secos? ¿Ya? Significa que estamos, en este caso, pues, en climas donde las precipitaciones son escasas, ¿no? El desierto, por ejemplo. Templados, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, climas promedio, ¿no? Ni frío ni calor, hay un promedio de 20, 23 grados, por ejemplo, ¿no? Es un clima templado. Bosque templado y pradera y estepa. Y climas fríos donde la temperatura tiende a descender grandemente, ¿no? Y tenemos la taiga y tenemos la tundra, zonas ya extremas, zonas altas. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Zonas de alta latitud, ¿ya? Vamos a encontrar zonas de alta latitud. Y tenemos los biomas acá. Vamos a ver entonces cuáles son estos biomas que vamos a ver. Chicos, miren, este mapita se está generando la distribución de biomas terrestres. Esto es lo que va a venir en la evaluación, por ejemplo, de 0 a 10, que encontramos en los dos hemisferios. Este bioma está cerca de la línea ecuatorial, por lo tanto, encontramos bosque tropical, ¿ya? Miren, de 0 a 10, ¿qué significa? Que es una zona de baja latitud. Por lo tanto, dime qué clima podría tener este bosque tropical. ¿Cuál sería el clima que tú podrías ubicar en un bosque tropical? A ver, si pueden, chicos, me escriben en el chat y me dicen qué clima podrías tú ubicar una superficie, en este caso un bioma, donde tengamos esta superficie se ubica en una zona de baja latitud. Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? Chicos, si posible por audio también lo pueden hacer, ¿ya? No hay problema. Muy bien, André, me dicen, profesora, sería un cálido tropical. Muy bien. Tropical significa cálido, húmedo, lluvioso. Entonces, lo que acaba de ver en este tipo de bioma, fíjense, miren la relación, ¿eh? Si te toca este bioma en una evaluación es lo más fácil, porque toda superficie que está cerca del Ecuador, salvo que haya alguna modificación geográfica, como el caso de nosotros, que estamos en una zona cercana al Ecuador y de pronto la cordillera nos cambia todo, ¿verdad? Y las corrientes marinas también, ¿no? Pero en este bioma específicamente, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Un clima tropical, como dice acá, ¿no? Entonces, cálido, mucho calor, promedio de temperatura 28 grados, húmedo, hay mucha humedad, ¿verdad? Y por la humedad hay altas precipitaciones. ¿Eso qué significa? Vamos a tener abundancia de ¿qué? Abundancia de flora, ¿no? Y también, ¿qué cosa trae esto como consecuencia? Abundancia de fauna. Entonces, mira, relación. Entonces, si hay abundancia de flora y de fauna, ¿será una zona de alta biodiversidad? Obvio, una zona de alta biodiversidad. ¿Ya? Mira, vamos ascendiendo. De 15 a 25, en los dos hemisferios están las sabanas. Profesora, de 15 a 25 todavía estás en una zona tropical, sí, pero es otro bioma, así es. La diferencia ya la vamos a ver entre la sabana y el bosque tropical, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si los dos están en una zona tropical, deberían tener un clima tropical y tener las mismas características, y ya no hablar de sabana, sino solamente de un solo bioma, no. Este es otro bioma, y las diferencias las vamos a ver también ahorita, ¿ya? Seguimos subiendo de 30, tanto norte como sur, a quienes encontramos a los desiertos. Estos desiertos están en las zonas medias, bueno, estamos en zonas medias templadas, pero también existen desiertos fríos, por ejemplo, ¿no? Chicos, ¿cuál es el desierto más extenso en el planeta? A ver, díganme cuál es el desierto más extenso en el planeta. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿cuál sería el desierto más extenso en el planeta? Uno de los más importantes también, ¿no? A ver, díganme ustedes cuál sería el desierto más extenso que conocen. A ver, el desierto más extenso, chicos. Nada, no, ningún desierto. Muy bien, así es. Ese es el Sahara, justo ubicado en la zona septentrional africana, ¿no?
Y fíjense, muy cerca de la zona septentrional africana, el Gran Sahara, está la península, en este caso arábica, toda zona desértica. La zona asiática también está el desierto de Gobi, que es más alto, ya esto es un desierto frío. La zona de Siberia también tenemos desiertos fríos. La zona de Australia tiene desiertos, ¿verdad? La zona norteamericana, mexicana, desiertos. Perú, Chile, desiertos, uno de los más áridos en el mundo, esta zona. Dicen que este bioma se está extendiendo finalmente, ¿no? Y tenemos acá, pues, Atacama, uno de los desiertos más áridos en el mundo. Profesor, hay desiertos entonces fríos. Estos están de 35 a 55. En los dos hemisferios encontramos este bioma. Ojo, ya, el dos, en este caso, hemisferios. En la zona sur, por ejemplo, la zona, en este caso, de la Patagonia, ¿ya? La zona de la Patagonia. Seguimos subiendo, 30 y 50 que encontramos en los dos hemisferios, está la pradera. Chicos, les digo una cosa, país que tenga pradera se dobló. ¿Saben por qué? Porque las praderas contienen suelos altamente productivos. Y si tienen suelos altamente productivos, ¿qué actividad económica van a desarrollar grandemente países que tienen grandes praderas, ¿no? Entonces ahí está la agricultura y ganadería, no se olviden. En la misma posición latitudinal, ojo, en los dos hemisferios de la pradera, fíjense, 30-50, 30-50, norte-sur, igual, están los bosques templados. ¿Ya, profesora? Hay dos bosques, bosque tropical y bosque templado. ¿Cuál es la diferencia? Que este está ubicado cerca del Ecuador y este ya no. Está en una zona térmica templada. ¿Ya? Las características de su flora y fauna son distintas. Por ejemplo, tienes la zona de América del Norte, la zona oriental, tenemos Europa, ¿ya? La parte europea, central, en este caso occidental, la zona oriental asiática, por ejemplo. Y bosque templado en el sur, ahí, claro, ahí está, poquito a poquito lo tiene, ¿quién? Lo tiene, por ejemplo, Chile y Argentina. Seguimos subiendo de 50 a 60, encontramos solo, ojo, solo en el hemisferio norte encontramos este bioma que es taiga, ¿ya? Y fíjense, está en todo este sector norte, nada, 50 a 60, ¿ya? ¿Cuál es la predominancia de tipo de vegetación de una taiga? Son estos árboles que terminan en punta de gran tamaño, lo que vamos a denominar como coníferas, pinos, abetos, cicutas, por ejemplo, coníferas. En la zona de la Siberia, esta taiga, ¿ya? Se conoce como taiga. En toda la zona de la Siberia y la zona nórdica europea, zona boreal europea, toda esta zona se le conoce como taiga. Pero en la zona de América del Norte no se le conoce como taiga, se le conoce como bosque de coníferas. Acuérdate de eso. Ha sido pregunta de examen en algún momento, ¿ya? Bosque de coníferas, sobre todo. Y vamos al último, que en el hemisferio norte es de 60 para arriba y en el hemisferio sur es de 50 para arriba. ¿Qué bioma encontramos? A tundra. Profesora, ¿la tundra y la taiga están muy cerca? Sí. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la tundra ya es más extrema, ¿no? Más alta. Por lo tanto, cuando hablamos de tundra en el hemisferio norte está bordeando todo lo que es el océano glaciar ártico. ¿Y cómo diferencias una tundra de una taiga? Por la vegetación, uno, y segundo, en la tundra vas a encontrar suelo cubierto de hielo. Suelo cubierto de hielo. Eso se conoce como permafrost del suelo. ¿Ya? Profesor, en el hemisferio sur también, claro, en la península antártica, o sea, en la Antártida, ahí encuentras tundra. ¿Ok? Entonces vas a tener tundra del norte, tundra del sur. Taiga solamente hay boreal, o sea, del norte septentrional. En cambio, la tundra del norte, ya, en este caso, pues, vamos a tener que también se conoce como tundra boreal o la tundra del sur, tundra meridional, ¿ya? Pero hay otra tundra. ¿Cuál es, profesora? Esta. Subes a las montañas, ¿ya? Y encuentras también suelo congelado, encuentras flora, fauna, sí. Esto es lo que se conoce como la tundra alpina, subiendo las montañas. En la cordillera de los Andes, en el Himalaya, por ejemplo, encontramos este tipo de biomas. Chicos, esto es un resumen.
¿Ya? Vamos a las características de cada una de ellas. No te olvides, fíjense que conforme nos alejamos de la línea ecuatorial, disminuye la vegetación. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas superficies hay excepciones. Por ejemplo, estamos en zonas altas, estamos de 50 a 60 y tenemos coníferas, ¿no? Así abundante vegetación arbórea, por ejemplo, ¿no? Hay excepciones, pero la característica general es que conforme nos vamos hacia las zonas más altas, ya no encontramos bosques, pues en una tundra, ¿no? Ya vamos a encontrar musgos, líquenes, otro tipo de vegetación también. Vamos entonces al primer bioma, ya vamos a ver la ubicación, entonces como ya hemos hecho esta previa, rápido, rápido nos vamos, ¿no? De 0 a 10, latitud tanto norte como sur, y fíjense, de acuerdo a la distribución en superficie, donde encontramos el bosque tropical, ¿no? Entonces ahí está lo que para nosotros en América del Sur sería la Amazonía. Está en la zona central de África, la zona del sudeste asiático, ¿no? Que comprende, por ejemplo, Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas. América Central también tiene, pues, el bosque, sobre todo tropical, ¿ya? Tenemos este tipo, en este caso, de bioma. Ahora, vamos al clima, como les dije, cálido, húmedo, temperatura promedio 28, abundante humedad, abundante precipitación. Acuérdate de eso. Por estar solamente en la zona tropical, tienes esas características. Ahora, ¿qué vamos a destacar de cada uno de estos biomas? Chicos, vamos a destacar sobre todo, ¿ya? La vegetación predominante. ¿Cuál será la vegetación predominante en un bioma de bosque tropical? ¿Cuál será? Pues tenemos acá, miren, bosque, bosque tropical. ¿Qué significa? Que vamos a tener esta vegetación predominante, que son los árboles que llegan a medir 40 metros de altura, imagínate. Ahora, esta es la predominante, el conjunto que forma bosques. Profesora, ¿existe también vegetación de talla baja, media, lianas, enredaderas? Sí, hay una gran diversidad de flora, pero la predominante son los árboles. Muy bien. Si tú tienes árboles como vegetación predominante en este bioma, entonces, ¿qué animalitos, qué fauna existirá en mayor cantidad? Entonces tú asocias no los que viven en las partes bajas o medias, ¿no? Sino en las partes de los árboles. Entonces dime qué animalitos son los que van a predominar en un bosque tropical, ¿no? Entonces ahí viene la respuesta, pues, ¿no? A ver, ¿qué animalito tenemos que se transporta de copa en copa, ¿no? O especies también que van o tienen como hábitat estos bosques, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Ahí nosotros encontramos, por ejemplo, ¿a quién estamos encontrando? A los monitos, a las aves, por ejemplo, ¿no? En esta copa de estos árboles, ¿no? Y la parte baja también hay reptiles, hay mamíferos. Entonces, fíjense que se está generando una complejidad en este ecosistema. Es un ecosistema, un bioma complejo, así es. Entonces, vamos a tener la flora, ¿ya? Tiene la mayor diversidad de plantas, árboles con hojas perennes es lo que predomina. ¿Qué significa perennes? Que sus hojas no se caen así tan fácilmente, ¿ya? No mudan sus hojas como en otros árboles, ¿ya? Por ejemplo, ahí está el caoba, el bambú, el cedro, el lucame, el jebea. Epifitas, lianas, ¿no? Las lianas son estas ramas, estas raíces que cuelgan de los árboles, que algunos lo utilizan como para columpiarse, ¿no? Profesora, lo vi en Tarzán, en la película Tarzán, así es, ¿no? Y profesora, ¿resistirá mi peso? Sí, resiste, harto. ¿Ya? Y miren, también hay productos industriales que son utilizados, el café para el uso también de la población, ¿no? Nuestra, o sea, hay muchos recursos acá, café, cacao, plátano, vainilla, pimienta, etcétera. Y tenemos la mayor diversidad de animales, ¿ya? No vayas a pensar que porque es bosque tropical, profesora, me encuentro en la Amazonía, va a haber jirafitas, va a haber rinocerontes, profesora, elefantitos. No, pues ponte a razonar, estos animales son grandes, ¿ya? Son grandes y al ser grandes, de gran tamaño, pues ¿qué va a pasar? Pues que ellos no pueden tener este tipo de hábitat. Imagínate una jirafita en la copa de los árboles, se enreda entre ellos, un elefante tratando de pasar entre los bosques. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Por favor.
A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, Miss. Ya. Pensé que se me había ido. Tengo este problema de la luz eléctrica, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver chicos, con respecto a estos animales. No olvidemos, en este tipo de biomas predominan los gorilas, los chimpancés, los monos. Fíjense, los perezosos, venados, antílopes, tigres, jaguares, loros, o sea, hay aves, reptiles, mamíferos, ¿ya? Pero la predominancia, justamente porque hay bosques, gorilas, chimpancés, monos menores. ¿Qué ha hecho el hombre? Depredar, pues, esta zona, ¿no? ¿Qué ha hecho con los bosques? Tala. Ahora, la depredación, la deforestación, ¿cómo se da? Saben lo que están haciendo en primer lugar, que es el principal agente que genera la deforestación, por ejemplo, en el caso peruano, es por las condiciones agrícolas. Están tomando como referencia esta técnica ancestral conocida como el roza y quema, ¿no? Queman la vegetación, dejan quemar la vegetación ahí por tiempo alargado, días, semanas, incluso, ¿no? Donde dicen que para poder erradicar esta vegetación y poder utilizar este suelo como zonas de cultivo. Lamentablemente esto trae perjuicio, porque a futuro, ¿qué va a pasar con ese suelo? Es como que te quemaran la piel constantemente, imagínense, ¿no? Este suelo se va a volver improductivo. Eso es lo que va a pasar al futuro si es que continúa estas prácticas. La contaminación del agua, los suelos por, en este caso, la minería, también los suelos, el agua se contaminan porque acá hay, bueno, extracción minera, hay también extracción petrolera, ¿no? Y la actividad forestal también que perjudica. Tenemos ahí, por ejemplo, esto vendría a ser el roza y quema. Mira lo que hacen, queman la vegetación, así de simple, la queman. ¿Ya? Este es un problema, es una acción del hombre que está realizando lamentablemente, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, la agricultura migratoria, ¿no? Donde en estos espacios, por ejemplo, tienden a migrar cultivos sin reforestar las zonas y erosionando los suelos. La actividad petrolera y también la actividad forestal que está generando. Y esta es la mayor causa, por ejemplo, en el Perú, que genera la deforestación en nuestro suelo, ¿no? En la Amazonía, que hoy en día, pues, es un bioma importante. Vamos a la sabana. Cuando yo veo sabana, veo este gráfico. Ah, profesora, es la sabana. ¿Qué hay que recordar de la sabana? Y la más extensa, miren dónde la encontramos, es la sabana africana, porque sabana la tenemos en América del Sur, está, por ejemplo, en la zona más extensa es en África, tenemos en India, ¿verdad? Tenemos en la zona australiana, por ejemplo, ya, presencia de sabana. Ahora, fíjense que acá no hay bosques, acá hay árboles dispersos, ¿ya? Y la vegetación predominante, y esta sabana también se conoce como sabana tropical. ¿Qué vegetación predominante vamos a encontrar acá? Son estas de acá, lo que conocemos como hierbas, arbustos, matorrales o gramíneas, de gran tamaño, que llegan a medir 3 metros de altura, imagínense, ¿ya? Y después se secan, ¿no? Como ves acá los animalitos, hasta, profesor, acá sí está el elefante, la jirafa, las cebritas, así es, acá sí están ellas. Pero el suelo, fíjense, no está cubierto de vegetación, ya está erosionado, ya está más seca la vegetación y más corta. Entonces, ¿qué pasa acá? Si es una zona tropical, ¿por qué no hay lo mismo que en un bosque? ¿Qué ha pasado acá? Entonces, acá está la respuesta, pues chicos. Llega un momento que el clima es un factor importante. Acá la temperatura llega a 5 grados de promedio, quiere decir que es una zona cálida, ¿ya? Pero lo que sí no hay en una zona, y eso quiero que lo recuerdes, ojo, ¿ya? Es que las lluvias en este tipo de biomas son estacionales, ¿ya? O sea, hay periodos secos y hay periodos lluviosos. Cuando hay periodos lluviosos, crecen estos arbustos, gramíneas, llegan a tener 3 metros de altura, ¿ya? Entonces predominan las hierbas, arbustos en las sabanas, o sea, y también ha incluido las gramíneas. Gramíneas son así como pastos. Y cuando no hay lluvia, ¿qué pasa con esta vegetación? Tiende a ser menor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos animalitos por la escasez, por la sequía? Se mudan, pues migran a otros espacios, ¿ok? Entonces, no olvidemos acá, las precipitaciones son estacionales, lo he puesto con rojito para ustedes, ¿ya? Posee una estación seca y muy lluviosa,
Predominan las hierbas, arbustos, matorrales y gramíneas, ya llegaban a medir 3 metros de altura. Los árboles son escasos, dispersos. En América del Sur, por ejemplo, no tenemos tantos árboles, sino palmeras, por eso la denominación de sabana de palmeras. Y en este bioma vamos a encontrar los grandes mamíferos herbívoros y carnívoros, ¿no? Por ejemplo, elefantes, hipopótamos, jirafas, cebras, leones. En Australia los canguritos, el emú, por ejemplo, que son aves parecidas al avestruz. Ya en América del Sur está el ronzoco, el oso hormiguero, los venados, los tucanes. ¿Y qué está haciendo el hombre? También lo erosiona, lo aprovecha las sabanas. Lamentablemente hace poco hemos tenido los incendios en este caso que se realizan en estos campos de la sabana, ¿no? La actividad agropecuaria también que se desarrolla, la caza ilegal, por más que está legalizada, pues hay caza ilegal, ¿no? Deportiva, tradicional, ahí, general, que a veces ya estén extendiéndose. Y el sobre en este bioma, ¿ya? Miren el león, está cubierto de todos estos pasos naturales, por ejemplo, ¿no? Es por eso que eres presa fácil en una sabana cuando las hierbas o los arbustos o las gramíneas están de alto tamaño, ¿no? Ahí te agarra el leoncito rápido, ¿ya? Acción del hombre, los incendios provocados, bueno, hace poco tuvimos en Australia también que se perdió todo este ecosistema grande, ¿no? Para recuperar es difícil esto, la caza ilegal, el sobrepastoreo. Chicos, no sé si ustedes conocen al rinoceronte que tiene su cuernito, el pobre, ¿ya? Existía, imagínate, existía el rinoceronte rosado, el blanco, y ya se extinguieron, ¿ya? Ahora solo queda el gris, profesora. No, está en proceso de extinción. Justamente, no solo él, mira acá, la caza de los elefantes por el marfil, ¿no? Que tienen en este caso, dentro de eso, forma parte de su estructura, y es muy cotizado pues este producto, ¿no? Lamentablemente genera este tipo de situaciones. Y la agricultura también que se desarrolla, y no sabes que esta actividad económica erosiona, ¿no? Modifica los suelos. Vamos a los desiertos, y cuando hablamos de desiertos mencionamos la ubicación de 30 y 50, pero el caso de Sahara, tenemos Arabia, Atacama, Sechura, ¿verdad? Sonora en América. Pero también hay desiertos fríos, no olvidemos, de 35 a 55, el de Gobi, que está entre China y Mongolia. Tenemos la Patagonia en la zona extrema entre, en este caso, Chile y parte de Argentina, ¿no? Entonces, esto sí lo debes conocer porque los que están en Lima, por ejemplo, viven en una zona de desierto, estamos en un desierto. ¿Y cuál es la característica de un desierto? Pues que no hay agua, no hay precipitaciones, ¿ya? No hay precipitaciones en este tipo de bioma. Entonces, el clima como es, en el día calor y en la noche desciende la temperatura, ¿no? Profesora, pero yo en el desierto de Lima no siento eso, profesora. Es que acá hay otros factores que están regulando ese extremo frío. Bueno, no te olvides que estás en una zona tropical, ¿ya? La humedad, la corriente peruana que trae la humedad es captadora de calor y eso hace que las noches nuestras no sean tan frías. Bueno, ahora está modificando, no sé si han sentido mucho frío ahora, ¿no? En las noches, en invierno sobre todo, ¿no? Genera ser mucho más frío. Muy bien, tenemos entonces las temperaturas, el clima árido seco, altas temperaturas en el día, ¿ya? Y noches frías, no te olvides, esto es un desierto. Y por lo tanto se escasean las precipitaciones y también escasea la flora. O sea, hay escasa flora, por lo tanto las condiciones de flora van a ser aquellas que se adapten a la falta de agua, ¿no? Entonces se adaptan a las duras condiciones. El caso de los cactus, ¿no? Palmeras, nopales. No sé si conocen los nopales, chicos, que son estas. A ver, voy a tratar de dibujar, no sé si lo observan. ¿Ya? Por ejemplo, algunos nopales dan este tipo de frutos que a ti te gusta comer, creo, ¿no? A ver, que tienen espinitas. A ver, ¿de qué estoy hablando, chicos? A ver, y justamente es el fruto, lo que tú estás viendo, ¿no? Y todo está lleno de espinitas, espinitas, espinitas. ¿Lo conocen? A ver, chicos, ¿lo conocen o no lo conocen? Estos son los nopales, ¿ya? A ver qué fruto están dando. A ver, ¿qué fruto? La tuna, muy bien, André, estamos hablando de la tuna, ¿no? La penca, la hoja, esta es conocida como nopal, ¿no? Hay de varios tipos, ojo, ¿no? Y esto está lleno, pues, está hidratado, lleno de agua, ¿no? Los mexicanos lo comen, por ejemplo,
¿ya? No olvides que ellos también tienen desierto, ¿no? Y lo utilizan como vainita, sí, hacen sus saltaditos, consumo de nopales, ¿ya? ¿Qué hace la fauna? Se adapta a, a las condiciones climáticas, porque no hay agua también, por ejemplo, se adapta a la ausencia de humedad, a las altas temperaturas, y más que nada tenemos más los nocturnos, ¿no? Los camellitos que almacenan agua en su joroba, ¿verdad? Serpientes, ya tenemos ahí escorpiones, ciempiés, coyotes, halcones, camaleones, tarántulas, buitres, rata canguro. Ya te imaginas una rata canguro como es, ¿ya? Profesor, ¿cómo es la rata canguro? Bueno, la rata canguro ya te imaginas, pues tiende a saltar. Imagínate una ratita así como la conoces, con su cola y todo, ¿ya? Y salta como un canguro, una cosa así. No te metas con la rata canguro. Ahora, miren, es por eso que nosotros vivimos en una zona desértica. Imagínense el día que nosotros no tengamos actividad en este bioma, las especies van a salir porque prácticamente estamos asentados en un desierto. Y Lima es una de las ciudades, en este caso, con mayor población en el mundo que está asentada en un desierto, ¿no? El primer lugar creo que lo tiene el Cairo, ¿no? Y estamos ya casi en los 11 millones de población. Estamos asentados en una zona desértica. Es por eso que cuando nos generan confinamientos, ¿no? No hacemos nada en esta zona de bioma de desierto. En casa, una casa abandonada, ¿qué es lo primero que aparece? Las especies propias de este bioma. Las arañas, ¿verdad? Las tarántulas por ahí aparecen, las lagartijas también, las serpientes también, ¿no? Entonces, es este bioma, ahí habita estas especies, por ejemplo, ¿no? Y así también en otros biomas donde se han asentado, por ejemplo, la población lo depreda, ¿no? Se asienta en este tipo de bioma, aparecen los osos, ¿no? Aparecen en este caso los venados, ¿no? Justamente porque forman parte de este bioma, ¿ya? Pero en el caso del desierto es este, que es limitado. ¿Qué ha hecho el hombre? Igual, lo coloniza, aunque es difícil, ¿ya? Hay desarrollo de minería porque en muchas zonas desérticas hay sobre todo explotación petrolera y de gas, ¿no? Y en los oasis, que son estas infiltraciones de agua, donde hay presencia, aprovechando esta agua se desarrolla pues actividades como la agricultura, ¿no? A través de tecnología hidráulica, obvio, ¿no? Porque no hay precipitaciones en una zona desértica. La acción de los beduinos del Sahara, miren, transporte a través del camello, los oasis, que son infiltraciones, que se aprovechan también para el desarrollo agrícola, explotación petrolera y pastoreo de camellos, que el pastoreo erosiona los suelos finalmente, ¿no? Vamos, nos toca las praderas. Como les dije, jóvenes, las praderas están de 30 a 50, están en los dos hemisferios. ¿Qué pasa? País que tenga praderas. ¿Qué pasaría un país que tenga praderas? Pues se dobló porque fíjense que tiene suelos productivos. Profesora, yo puedo desarrollar agricultura de gran alcance, así es. Estados Unidos tiene praderas, miren, ¿ya? Primer productor de granos en el mundo, praderas. Tanto han aprovechado las praderas que ya no existen praderas naturales, imagínense. Tienes ahí Argentina, tienes ahí Uruguay, por ejemplo, ¿no? Tienes el Belit en la zona de África, tienes la zona central, también parte de Asia y Europa, ¿no? Y la zona australiana también praderas. ¿Saben cuál es la vegetación predominante de una pradera? También se conoce y es un clima templado, estas superficies de biomas, ya 20 grados la temperatura, precipitaciones solo en mayo y diciembre, aunque escasas estacionales, pero hay precipitaciones, y eso hace que la vegetación sea también limitada. La vegetación predominante son las gramíneas perennes y otras herbáceas. No olvidemos esto, gramíneas, granos, pastos naturales, ¿no? Miren, ¿te acuerdas dónde mencionamos gramíneas también? Esto fue en las sabanas. Llegan a medir cuánto, incluso estos pastos naturales, 3 metros de altura. Las praderas son menores. Acá hay gramíneas de menor tamaño. O sea, estos pastos naturales están así de menor tamaño, medio. Y hay más pequeñitos. Hay granos, gramíneas que tienden a pegarse al suelo. Son bien pegaditos al suelo. Profesora, lo que me está diciendo es lo siguiente. Sabana, pradera y estepa. Así es. La prolongación de una sabana se le conoce como una pradera. La prolongación de una pradera se le conoce como una estepa.
Fíjense que estos tres biomas que tienen en común, pues la vegetación y los climas casi similares, exceptuando lo que es la sabana, que es más ya cálida, ¿ya? Pero acá vamos a encontrar tipo de flora, en este caso, pues, parecida, ¿no? Que se diferencian en el tamaño, ¿no? Grande en la sabana, mediana en la pradera y bien pegadita al suelo la estepa. Profesora, lo que me está diciendo entonces, una sabana se prolonga a una pradera y una pradera se prolonga a una estepa. Así es, ¿ya? Ahora, jóvenes, entonces, es por eso que no te sorprendas que especies que están en una sabana parten a una pradera. O sea, encontramos también en una pradera, ¿qué cosa? Encontramos jirafitas, cebras, leones, lo que encontramos en una sabana. O sea, los animales migran también, ¿no? Se conjugan ahí los biomas, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender esto, por qué encontramos estos animalitos en un mismo espacio. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de el ajenjo negro, la espiguilla azul, la gueaguea, la cola de venado, la hierba de búfalo, etcétera. Y la fauna en América, vizcachas, liebres, zorros, perdices, por ejemplo, en el caso de América del Sur, Argentina, la gran pampa argentina, o sea, prácticamente es una zona de pradera, ya es una zona de pradera. Desarrollan agricultura, ganadería los argentinos, ¿no? La mejor carne argentina es en este caso, la mejor carne de vacuno en el mundo es argentina, dicen ellos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Tienes ahí, por ejemplo, en América del Norte los bisontes, los caballos salvajes, en Australia los canguros rojos, en África cebras, jirafas, leopardos, leones también. Y fíjense, porque están en el mismo espacio, pues pasan a la pradera de la sabana. ¿Qué hace el hombre con las praderas? Ya no hay praderas naturales, las está aprovechando para el desarrollo de agricultura y la está habitando también, ¿no? Hay asentamiento de población. Entonces ha sido modificada grandemente la pradera en actividad agrícola y ganadera, ¿no? Y sobre todo el sobrepastoreo. Acá tenemos la acción del hombre, la ganadería en las pampas de Uruguay, por ejemplo, y tenemos las praderas que se han modificado en California, primer productor de granos, Estados Unidos. Esta estepa, fíjense, la diferencia cuál es, que la vegetación es más pegadita al suelo, ¿no? Y las ciudades también donde se asientan las praderas, ¿ya? Bosque templado. Chicos, este bioma está ubicado en mayor extensión en el hemisferio norte, entre los trópicos y los círculos polares, imagínense. Y en la zona sur es más pequeña, de acá el bosque templado. ¿Quién tiene acá bosque templado? Está América del Norte, la zona oriental, estamos hablando del centro y oeste de Europa, hablamos de la zona este de Asia, ¿no? Estados Unidos tiene pradera, profesor, los países europeos tienen pradera, perdón, bosque templado, sí, y también la zona china, por ejemplo, ¿no? Hay pradera, bosque templado en este sector. Entonces, no te olvides que este tipo de bioma es de mayor superficie en el hemisferio norte, ¿no? En el caso del hemisferio sur, por ejemplo, este tipo de bioma lo tiene Chile y parte de Argentina, ¿no? Chicos, este es un bioma hermoso, bonito, ¿ya? Entonces, igual que bosque tropical, ¿qué vegetación predomina? ¿Cuál es la vegetación predominante? Árboles. ¿Ah? Árboles. Y miren estos árboles. Estas no tienen hojas perennes. Estas hojitas se caen. Y cuando estas hojitas se caen, el arbolito queda así, ¿no? Con ramitas nada más. Oh, profesora, se cayó, profesora, en todo otoño, ¿no? Viene así. Y estas hojitas caen al suelo, se vuelven secas, pueden producir incendios también. Claro que sí, ¿ya? Y esto se conoce como árboles caducifolios. Entonces a ti te dicen qué tipo de vegetación predomina en un bosque templado. Son árboles caducifolios, ¿ya? Está ubicado en un clima templado, en una zona templada. Pero si estamos entre las dos líneas, trópico y círculo polar, si tú estás ubicado más cerca del trópico, pues vas a tener intensas lluvias, siempre llueve harto para que crezca este tipo de árboles o vegetación, ¿ya? Pero esta es la que predomina, chicos, pues necesitas hartas lluvias, ¿no? Por eso que llueve constantemente en este tipo de biomas. Si te acercas más al círculo polar, ¿qué va a pasar? Las temperaturas bajan, hay caída de nieve, o sea, hay lluvias y caída de nieve también, ¿ya? En este tipo
en este caso de biomas. Vamos a ver en las jóvenes, ok, tenemos entonces veranos, acá son extremos, eso sí, los veranos son fuertes, hace mucho calor y los inviernos son fríos, ¿no? Y cae también precipitaciones durante todo el año, miren, 800 mililitros al año, ¿no? Cae de forma de nieve en invierno también, ¿no? Miren estos arbolitos, acá están, estos son los caducifolios, que en primavera renacen así, o en otoño ya empiezan a cambiar de color las hojitas y tienden a caerse, ¿no? Forman un paisaje bonito, ¿no? Bosques así, árboles de color rosado, han visto, no sé, anaranjado, ¿no? Por ahí tienden a generar esa particularidad. Los caducifolios, robles, hayas, arces, nogales, fresnos, castaños, y también hay algunos perennifolios. Profesora, ¿qué son perennifolios? Que tienen las hojas perennes. El caso de, así, ¿ya? Terminan en punta, ¿no? Pinos, cicutas de menor tamaño, ¿ya? También existen, pero en menor cantidad, sobre todo en las zonas más frías de los bosques templados. Pero los que predominan son estos, los caducifolios. Y también están los mixtos, ¿ya? Donde están ubicados en zonas mediterráneas, ¿no? El caso de los alcornoques, por ejemplo, los algarrobos. Y la fauna, bueno, se adapta al bosque. Ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches, ya, cigarras, los topitos que ves ahí, ¿no? Los linces, los zorros. ¿Qué ha pasado con este bioma de bosque templado? El hombre lo ha alterado. Se ha sentado el hombre ahí, ¿no? Ha formado ciudades en un bosque templado, ¿no? Entonces, el mayor número de la población en el mundo se ha sentado en este tipo de bioma. ¿Ya? Por los recursos que existen sobre todo, ¿no? Los ambientes sobre todo, en un ambiente templado, recursos suelos productivos, ¿verdad? Condiciones adecuadas. Y hay programas donde se está fomentando la reforestación de algunas especies que se han perdido ya en este bioma, ¿no? La acción del hombre, chicos, no olvidemos, en un bosque templado ha sido alterado grandemente, ya, esto, la expansión de centros poblados, y la recuperación de bosques templados por el caso de China, por ejemplo, ¿no? Vamos a taiga. A ver, chicos, ¿qué tienes que recordar de taiga? No olvides que taiga solamente está en el hemisferio norte, como ves en el mapa. En la zona de la Siberia, en la zona boreal europea, ¿cómo se conoce? Como taiga, ¿ya? Taiga. Y en la zona de América del Norte, ¿qué nombre tiene? Bosque de coníferas. No olvides. Esto se pregunta de examen en algún momento, jóvenes. ¿Ya? ¿Será este bioma ubicado en América del Norte entre 50 y 60? Bosque de coníferas. ¿Ya? No olvidemos. Profesora, ¿qué significa? Que taiga la vegetación predominante, fíjense el clima, frío, porque ya estás de 50 a 60, lo que más dura que es el invierno, dura el invierno, ¿ya? Los inviernos son más largos, fríos, ¿no? Hay precipitaciones, hay muchas precipitaciones, ojo, ¿ya? Líquidas y también sólidas, cae nieve, ¿no? Y los veranos sí son cortos, ¿no? Y abundantes también precipitaciones que acontece acá en la época de verano sobre todo. Y fíjense, en este clima frío, ¿cuál es la flora predominante? Coníferas, hojas perennes, estos pinos que llegan a medir, ¿no? 20, 30 metros de altura, ¿ya? Esto es taiga. Si tú ves el paisaje, miren, todo lo que tú observas hasta el final, si tienes un buen ojo de lince, ¿qué pasa? Todo está cubierto de pinos, ¿no? De coníferas, todos son coníferas, coníferas, por todos lados. Tú vas a las cercanías del mar, coníferas. Tú vas cerca de un lago, coníferas. Todo es coníferas. La montaña está cubierta de coníferas, todo coníferas. Eso es taiga. ¿Ya? Es taiga, chicos. ¿No? Pinos, abetos, picea y algunos árboles de algunas hojas caducas, ¿no? Por ahí. Pero la predominante, no olvides que son ellos. ¿Ya? Las coníferas. Pero también hay otras, claro. No solo en una especie crece, pues, en este caso, en una superficie de bioma, ¿no? Tienes el álamo, ¿no? Tienes en este caso el aliso, por ejemplo. Y el sotobosque. Profesora, ¿qué es eso? Arbustos pequeños y pastos que están en la parte baja de los bosques. Esto es un sotobosque, mira. ¿Ya? Esto es un sotobosque. Esto se forma mucho en la taiga. Ah, profesora, en la parte baja, conjunto de arbustos que en este caso están en la base de los bosques, ¿ya? Por eso sotobosque. Y la fauna, ojo, hay que tener cuidado con esta fauna porque a veces se queda, no olvides que es una zona fría,
Los que se quedan invernan, o si no, migran estos animalitos, ¿no? Los osos pardos, por ejemplo, estos tienen la característica de invernar, los lobos, los zorros, los renos, los ciervos rojos, las liebres, las ardillas, la comadreja, ya, etc. Y la acción del hombre, ¿qué está haciendo? Bueno, hay en este caso coníferas, tala descontrolada, caza de animales, incendios forestales también que se producen y actividad minera. Ya, miren, a ti te ponen este gráfico de taiga y tú de repente lo reconoces por las coníferas, ¿ya? Pero miren, esto es una taiga, miren, esto es una taiga. Miren, todo cubierto de coníferas, ¿ya? Espectacular, ojo, que solamente hay en la zona del hemisferio norte. Y cuando viene el frío, cuando viene el invierno, estas coníferas se cubren de nieve. Cuando tú veas este paisaje rapidito, esto es taiga, ¿ya? Esto es taiga, no olvidemos. La acción del hombre, la tala descontrolada de estas coníferas en gran cantidad, la caza, la cacería ilegal también que se da, los incendios forestales que también se establecen, se dan en algunas ocasiones, producto de la actividad humana en todo momento y las consecuencias de la minería, ¿no? Contaminación del suelo y del agua. Tundra, jóvenes, ¿qué hablamos de la tundra? Ya, en la acción del hombre, ya, a ver, ya, a ver, la acción del hombre, ¿me escuchan ahí, chicos? Porfa. Es que tengo este problema. ¿Me escuchan, porfa? Confírmenme. A ver, chicos, confírmenme si se escucha, por favor. Gracias, André, te pasaste. Muy bien, entonces, la acción del hombre, vuelvo a repetir, ya en esta zona donde hay coníferas de gran tamaño, bueno, se produce la tala descontrolada en este espacio. Tenemos la cacería ilegal también que se produce en este tipo de bioma por las especies que en este caso habitan, ¿no? Y los incendios forestales también que se generan por actividad humana y las consecuencias de la minería por la extracción que se produce de estos recursos, ¿ya? Vamos al último bioma. Miren todo lo que hemos visto. He resaltado lo más importante de cada uno de estos biomas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la tundra. ¿Cómo tú reconoces una tundra? Te lo digo. Primero, la ubicación. Tundra encontramos en los dos hemisferios, o sea, en el hemisferio norte, bordeando todo lo que es el océano glaciar ártico. Profesora, la tundra y la taiga se conectan porque están en zonas altas, sí, pero solo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur también hay tundra, ¿ya? ¿Dónde? En la península antártica, ¿ya? Y también tenemos la tundra alpina, esta que está en las montañas, donde vamos a encontrar algo que caracteriza a estos tres elementos, ya sea en el norte, en el sur o en las montañas. ¿Qué es? Suelo cubierto de hielo, y eso que es permafrost del suelo, así como ves en este caso, pues esta especie acá, ¿no? Suelo cubierto de hielo, permafrost del suelo, ¿ya? Entonces está en las islas y costas nórdicas de América, Europa, Asia, ¿ya? La península antártica, y tenemos en este caso la tundra alpina, ¿ya? La tundra alpina en lo que es los Andes, el Himalaya. No olvidemos esto, ¿ya? Obvio que acá es sobre los 60 o más de los 50 en el caso del hemisferio sur. Acá ya no el clima es frío, acá es muy frío o gélido por estar cerca de las zonas polares, ¿ya? Chicos, es una zona donde cae nieve constantemente, las temperaturas descienden a bajo 0 grados y hay, ¿qué cosa? Hay fuertes vientos que recorren este bioma. A pesar de todo eso, tenemos flora y fauna, si no, no sería un bioma, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿qué tipo de flora va a predominar? Pues la más pegadita, la que se adapte al hielo, al suelo congelado. Justamente esto desaparece
cuando viene el verano, ¿no? A incidencia del congelamiento del hielo y aparece en esta vegetación apiñadita al suelo, ¿no? Estamos hablando de qué? De los musgos, de los líquenes, las uncias, brezales, en este caso arbustos enanos, muy pegado al suelo. Y a pesar de eso, también hay fauna, ¿no? Los renos, los caribúes, profesora, el Papá Noel, profesora, en el hemisferio norte, profesora. Ah, muy bien. Zorros árticos, los lobos, los bueyes, osos polares son los que representan a este bioma, ¿ya? Están representando este bioma. Y varias especies, sobre todo de aves también, ¿no? Entonces, en la tundra alpina, o sea, en las montañas, encontramos las monteses y las ovejas también, ¿ya? Miren quiénes destacan acá. Los esquimales en la zona, por ejemplo, de Alaska, ¿no? En la zona canadiense, en la zona de la Siberia tenemos la presencia de los esquimales. La caza ilegal también que se da en esta zona, el cambio climático y la construcción de infraestructura industrial. ¿Qué está haciendo con este bioma? ¿Saben lo que está pasando? Está pasando que se está erosionando el permafrost, ¿no? Y el cambio climático está contribuyendo a eso. Entonces, ¿qué vamos a tener acá, jóvenes? Que vamos a generar, sobre todo, ya vamos a generar que esto, si se descongela por acción del cambio climático o el hombre está erosionando constantemente esto por los vehículos que transportan y erosionan el permafrost del suelo, que al final ya no va a ser tundra, porque si se descongela el suelo, ya no es tundra, ya no, profesor, no, entonces va a ser un humedal a futuro. ¿Ya? Entonces, este es el problema de este tipo de biomas. Por estar cerca de las zonas polares son las más afectadas, sobre todo en el proceso del cambio climático. ¿Ya? Y bueno, chicos, acá, caza ilegal, caribúes, por ejemplo, la minería también que se realiza en la zona de la Siberia, en la zona rusa, miren, la extracción petrolera, pero sobre todo cubierto de hielo, así está. Esto es la zona de tundra. Y los esquimales también, tipo de población asentada acá, ¿ya? En esta superficie, ¿ya? ¿El permafrost ayuda en algo? Sí, el permafrost hace que se retenga esta agua dulce en este sector y quieras o no, bueno, por un lado limita el crecimiento de vegetación, ¿ya? Porque no olvides que en taiga, a pesar que hace frío, crece pues coníferas, pero acá no, acá es el que limita el crecimiento de vegetación y exista solo un tipo de vegetación que es pequeña, ¿no? Y es suficiente esto, ¿ya? Para que se almacene durante mucho tiempo, esté congelado esto y después cuando se descongele es como que sale esta vegetación hacia arriba, ¿no? Y es alimento para algunas especies también en este bioma, ¿ya? Entonces lo maravilloso de este bioma es que encuentres esto, ¿no? Suelo congelado a pesar de este permafrost y gracias a ese permafrost tengamos vida, o sea, exista la biosfera, flora y fauna en esta zona. Miren, esto fue pregunta de examen, chicos, ¿ya? Profesora, ¿qué fue pregunta de examen? La pregunta de examen fue la siguiente. Renos, caribúes, osos polares, cuando te dicen eso ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? ¿Corresponden a qué tipo de bioma? Esa era la pregunta de examen, un segundo examen también, ¿no? Y una niña me dice, profesora, habían más de una respuesta, profesora, yo no respondí porque todos eran respuesta. Entonces, si te preguntan esto, y las alternativas son, uno, A, vamos a poner A, tundra meridional. B, tenemos ahí tundra boreal. C, ¿ya? Tundra alpina. Uy, hay que escribir mal la A. Y D, ninguna de las dos, taiga. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, renos, caribúes, osos polares, jóvenes, ¿a qué sector de la tundra corresponde? Tundra meridional, B, tundra boreal, C, tundra alpina y D, en este caso, pues, taiga. ¿Cuál sería tu respuesta?
A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Ninguno? ¿Nadie? A ver, ¿dónde tendremos renos, caribúes, osos polares jóvenes? ¿Dónde ubicamos este tipo de fauna? ¿En una tundra meridional, en una tundra boreal, en una tundra alpina o en una taiga? Respuesta, ¿cuál será tu respuesta? Muy bien, André. Estamos hablando de una tundra boreal, boreal que significa septentrional, en la zona cerca de los polos, sobre todo ¿qué polo? Norte, ¿ya? En la Antártida, pues no vas a encontrar, esto es meridional, no vas a encontrar, pues en la Antártida hay osos polares, hay renos, caribúes, no, más que nada especies marinas, ¿no? Y está, por ejemplo, el pingüinito, ¿no? Que representa a este bioma, ¿ya? Ojo con esto, chicos. Muy bien, ahora sí, terminando los biomas, nos vamos a lo que es desarrollo sostenible. Vamos a terminar la parte de geografía, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a decir de desarrollo sostenible? Miren, es un concepto de desarrollo, está asociado a la preocupación creciente, existente sobre todo, de la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico, social y efectos a más o menos inmediatos sobre el medio natural. Toma de conciencia a nivel mundial. Miren, chicos, todo empieza hombre, pues, ¿no? El hombre aparece, acá está el hombre, ya, está la naturaleza, y en la naturaleza que encontramos recursos naturales, ya. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha hecho siempre esto, ¿no? A aprovechar estos recursos naturales, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad, ¿no? Eso ha sido constantemente. Entonces llega un momento que esto ha pasado, ¿no? Ha pasado, este hombre se ha desarrollado, ha evolucionado, ha crecido, ¿no? Miran las ciudades que existen en el mundo, la industria, todo aprovechando de la naturaleza, estos recursos naturales. Pero hay un problema, que los recursos naturales, ¿cómo son? ¿Limitados o ilimitados? ¿Qué me dices tú? A ver, los recursos naturales, ¿cómo son? ¿Limitados o ilimitados? ¿Qué me respondes tú? A ver. ¿Cómo serán los recursos naturales? ¿Limitados o ilimitados? Muy bien, Andrea. El problema es que estos recursos son limitados. Entonces, si tú sigues en esto de solo desarrollarte, cubrir necesidades, y esto ha pasado hasta el siglo XX, dicen que solamente ha habido el crecimiento económico, el desarrollo económico, y no cuidando esto, ya, a lo largo del tiempo, entonces hay un peligro porque esto puede escasear. Los recursos son limitados. Llega un momento que esto pueda terminar. Entonces, ante esta problemática, ¿no? Y encima este contamina, ¿no? Genera, puede desarrollar tecnología y contamina, aumenta la población. Si aumenta la población, dice que va a haber más uso de recursos naturales. No sé si han escuchado a Malthus, chicos, en algún momento, donde dice que es bueno que existan las guerras en el planeta. De esa manera, pues, ¿no? Reducimos, sobre todo, ¿qué reducimos? Reducimos, pues, la población para tener, imagínense, mayor acceso a los recursos. Que existan pandemias, oye, qué raro, ¿no? Que existan pandemias, que es bueno, porque hace una gran población, ¿no? Por eso tiene que ser una gran pandemia para que erradique la población y así tener más acceso a los recursos naturales. ¿Por qué llegar a eso si podemos hacerlo de otra manera? Entonces, esto se plantearon, pues, justamente durante hasta el siglo XX hubo esto solo de desarrollo económico, ¿no? Social, ¿no? Pero no ambiental. O sea, el medio natural no se contemplaba en ningún momento. Entonces ahí, en la década de los 80, se formó una comisión de medio ambiente y desarrollo, esto integrada por científicos, políticos, personas, en este caso en general, donde había un interés común, ¿no? Y dirigida esta comisión del ambiente por esta señora, ¿no? En este caso hablamos de Brundtland. Y donde esta señora va a dar un informe el año que sigue. Hablamos posteriormente el año 1987, habla de nuestro futuro común o el informe de Brundtland, donde ya está hablando del concepto de desarrollo sostenible. Dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Ejemplo, díganme ustedes cuál es la actividad económica más importante que tiene el país, el Perú.
A ver, ¿cuál es la actividad económica más importante que genera divisas al Perú? Gracias a ello, pues hemos podido resistir la pandemia, chicos, ¿ah? A ver, dígame, ¿cuál es la actividad económica que más ingreso de divisas da a este país? ¿No? A ver, ¿saben o no saben, chicos? A ver, ¿cuál es la actividad económica que más ingreso de divisas da a este país llamado Perú? Muy bien, la minería. Pero hay una contraparte de la minería, pues. ¿Cuál es la contraparte de la minería? Contamina suelo, contamina aire, contamina agua. Entonces, ¿qué quieres tú? Por un lado está explotar esto como un recurso económico para tu crecimiento de tu fisco, ¿verdad? Divisas. ¿Quieres plata, plata, plata? ¿O quieres tus ambientes naturales? ¿Qué es lo que quieres? O tu agua limpia, tu suelo limpio, ¿no? Tienes recursos para aprovecharlos, pero no, tú prefieres conservarlos. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, por ahí viene la disyuntiva, pues, ¿no? Entonces, lo único que se ha hecho, ¿ya? Lo único que se ha hecho, chicos, es aprovechar la parte económica y no mirar la parte natural. Entonces, profesora, yo quiero los dos, profesora, porque necesito, profesora. Es verdad. Entonces, cuando tú agarras estos dos elementos, ya estás hablando que te desarrollas económicamente, cuidas también tu medio ambiente y también te involucra a ti como parte social porque tiene que haber un crecimiento tuyo también como sociedad. Entonces, estamos hablando de desarrollo sostenible, cuando quieres todo a la vez. ¿Ya? Entonces, tú haces uso racional de los recursos hoy, no depredes, no contamines, aprovéchalo de manera sostenible para que las futuras generaciones también puedan aprovechar los recursos que en algún momento también tú aprovechaste. Por eso que el desarrollo sostenible tiene estos tres aspectos. Antes solamente era el económico, ¿no? Ahora es social, económico y ambiental. La intersección de estos tres elementos habla de desarrollo sostenible, ¿ya? Social, económico y medio, en este caso, ambiental. No olvides estos tres elementos importantes, chicos, ¿ya? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, sobre todo, ¿ya? Social, económico, medioambiental. Es por eso, jóvenes, que cuando uno dice, profesor, hemos tenido el boom de la minería en el Perú, profesora, desarrollo sostenible, no, pues, ya saben, por un lado, ha habido desarrollo económico en el Perú, hemos tratado de cuidar el medio ambiente, pero no ha llegado a todas las personas. ¿Por qué este crecimiento económico no ha beneficiado a todas las personas? Por la corrupción que ha existido en el país. Es por eso que hoy en día desarrollo sostenible también involucra la justicia, la equidad, la distribución equitativa de la riqueza. O sea, está hablando de involucrando ámbitos ya complejos cuando hablamos de desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible, para que tú digas que en el Perú ha habido desarrollo sostenible, tú también has tenido que tener crecimiento económico por el aprovechamiento de los recursos que se dan. ¿Ya? Muy bien, y eso sostenido en el tiempo, ¿no? Ahora, estos eventos mundiales, ¿cómo fueron? Todo empezó con el informe de Brundtland en primer lugar, pero luego se reúne en 1992 la famosa Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. ¿Te acuerdas que también acá se reunieron por la Convención, el cambio climático? También fue importante por el desarrollo sostenible. Entonces, primer acontecimiento ecológico de protección de la naturaleza, ¿ya? El desarrollo sostenible, en este caso se hace vinculante. ¿Qué significa vinculante? Obligatorio. Y tiene tres grandes acuerdos acá en la Cumbre de Río. La Agenda 21 y el Programa 21. La agenda es como que tú anotas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer para hacer uso adecuado de los recursos, ¿no? Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo que definen los derechos civiles y obligaciones de los estados, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A partir de ahí. Y la declaración de los principios relativos a los bosques también. El año 2012 habla de esos desarrollo sostenible, Río más 20, habla del futuro que queremos. Miren, ya está planteándose dos temas principales, ¿ya? Economía verde, erradicación de la pobreza, que esto es difícil, y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Entonces, esto ya tiene que ser obligatorio para todos los estados, todo basado en la Agenda 21 hasta acá. ¿Ya? Todo es basado, ya se está añadiendo más cosas, ¿no? Erradicación de la pobreza como una prioridad, como un objetivo ya futuro, ¿no? Y todo esto basado en estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2021. ¿Y qué nos rige hoy en día, chicos? Hoy en día está rigiéndonos esto emitido en la Asamblea General de la ONU el año 2015,
transformar nuestro mundo. ¿Ya? Estamos hablando que se está adoptando la Agenda 2030. ¿Cuánto vence la Agenda 2030? Profesora, ya no está la Agenda 2021, ya no. Ahora es la Agenda 2030, ¿ya? Y esta agenda tiene 17 objetivos con 169 metas, ¿no? Que abarca la esfera económica, social, ambiental, que vence el año 2030, ¿no? Y fíjense, hay la esfera personal, que es la social, el planeta, que es la parte ambiental, y la prosperidad, que es la parte económica, ¿no? Entonces, con esto tiene por objetivo esta agenda fortalecer la paz universal, ¿no? Que vivamos ahí en comunidad, armonía, dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, ¿no? Incluida la pobreza extrema. Bueno, es difícil de cumplir esto, pero acá están los 17 objetivos. Cada uno de estos objetivos tienen metas, ¿no? En primer lugar, el fin de la pobreza, que eso se planteó como un elemento importante. Si existe desarrollo sostenible, esto se tiene que erradicar. La salud, el bienestar, educación, ¿verdad? Y fíjense ahí, generamos las alianzas para lograr objetivos principales, paz, justicia, instituciones sólidas, por ejemplo, el cuidado de ecosistemas, ¿no? Y a la vez también tenemos esferas importantes que comprenden estos objetivos, ¿no? De lo de desarrollo sostenible. Uno están las personas, ¿ya? Segundo, el planeta a proteger. Tercero, la prosperidad, que tiene que ser, en este caso, adecuada, un progreso económico, social, tecnológico para todos, pero cuidando la naturaleza. La paz, que fomentan las sociedades, debe haber una paz dentro de los grupos. Bueno, eso también hoy en día, con todo lo que ha pasado, difícil, pero está dentro de esto, de esta perspectiva, y las asociaciones, ¿no? Movilizar los medios necesarios para fortalecer las alianzas globales para el desarrollo centrado en las necesidades de los más pobres y vulnerables, ¿no? Estas son las esferas, tiene 5 dimensiones, no olvidemos personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y la paz, ¿ya? En ese sentido. Y por último, chicos, tenemos en el caso Perú, quien se encarga de establecer en el planeamiento, el liderazgo de desarrollo sostenible en el Estado, es el CEPLAN, ¿no? Bueno, él va a generar, actualizar las políticas y planes y objetivos y metas que se tiene desde el 2021 hasta el 2030, ¿no? Es el encargado, organismo encargado en este proceso de desarrollo sostenible. En la legislación peruana tenemos, chicos, ya tenemos estos elementos, estos artículos que forman parte de la conservación de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, los recursos naturales, ya, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Y el Estado es soberano en su aprovechamiento, ¿no? En todo momento. Por eso este destino que manda el Estado tiene que ser necesariamente en todo momento pues aprovechado por nosotros en primer lugar, ¿ya? Entonces ahí promueve el desarrollo sostenible también el artículo 69 de la Constitución de la Amazonía, porque la Amazonía tiene mayores recursos, ¿no? Hay que conservarlos, protegerlos, sobre todo el agua, el recurso hídrico, ¿no? En todo momento, ¿no? Arbóreo. El artículo 67 habla que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales en todo momento, ¿ya? Y el Estado está obligado a promover la conservación de nuestra diversidad biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo la conserva el Estado? ¿No? Es por eso que crea el Ministerio del Ambiente también, ¿no? Crea los organismos de protección también, ¿no? En este caso, vamos a ver las llamadas áreas naturales protegidas. De esta manera tiende a conservar esta diversidad biológica. Es obligación del Estado, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta acá sería la parte de geografía. Vamos a las claves correspondientes a este ejercicio. Miren, la pregunta número 1 habla de qué. Es un bioma, ¿ya?, que tiene precipitaciones estacionales y temperatura superior a 25 grados. A ver, alguien que me dé la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál sería? A ver, rapidito. Mira, cuando te ponen sobre todo precipitaciones estacionales, ¿qué dirías tú? A ver, ¿qué dirías tú? Precipitaciones estacionales, ¿qué tipo de bioma es? A ver, alguien que responda por ahí. Más que nada, Andrés, la población humana se asienta más en los bosques templados.
¿ya? Más en los bosques templados. Muy bien, André, por ahí me está respondiendo. Sabana, ¿ya? Voy a ver quiénes me están respondiendo más. Vamos. Ahí tienes el ejercicio número 2, verdadero o falso, por ejemplo. Dice, la imagen X muestra, esto es un bosque, miren esos arbolitos bonitos, bosque templado, y acá hay coníferas, esto es una taiga, ¿ya? Entonces, la X muestra un bosque con bosques perennifolios, no, pues estos se caen, las hojitas se caen, estos son caducifolios, esto es falso. Sí están en latitudes medias, pero son caducifolios, no perennifolios. Z, ¿ya? Muestra un bosque boreal de hojas perennes, así es, ¿no? Las coníferas, por ejemplo, esto es verdadero, ¿ya? X, se infiere que son bosques de centro y oeste de Europa, claro, el bosque templado, y corresponde a esta ubicación, ¿ya? X y Z, a ver, estos dos, ¿no? Muestran los bosques más alterados. Bueno, el más alterado de todos ha sido este, el bosque templado. Este no tanto, todavía conserva altamente el bioma, ¿ya? Por estar en zonas frías, pero el que ha sido más alterado ha sido este. Entonces, esto es falso. Deberían ser los dos, ¿no? Muy bien, entonces, chicos, acá la respuesta clave D. ¿Ya? Clave D. 3. Dice, la actividad humana está generando peligros reales en el planeta como la degradación de ecosistemas en diferentes latitudes. Si se continúa en este proceso, los cambios ambientales serán irreversibles y abruptos, es verdad. Para contrarrestar esta acción de la comunidad internacional, en el informe redactado el año 2015, Transformar nuestro mundo, busca impulsar qué cosa, chicos, y de manera obligatoria es la que rige hoy en día. Estamos hablando de, a ver, vamos a responder, la Agenda 2030 como vinculante y obligatoria. Y 4, según la Constitución Política, el Estado tiene que proteger el medio ambiente en el entorno esencial de la vida y los recursos naturales. Sobre este último, el deber del Estado, ¿cuál de las siguientes alternativas da un ejemplo? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces la respuesta vendría a ser la A, crear áreas naturales protegidas para resguarde de la diversidad biológica. Chicos, ¿alguien puede tomar una captura de pantalla? Voy a dejar de terminar. Ya, uy, he tenido un problema con la luz eléctrica, estoy con una asistencia nada más, espero terminar. A ver, alguien si puede poner rapidito, chicos, las claves en buena hora, si no lo doy al final. Voy a dejar de presentar. Nos vamos a educación cívica. A ver, a ver. Valesca, muchas gracias. Te haces Jonathan, muchas gracias, ¿ya? Entonces nos vamos ahora a la parte de educación cívica. Rapidito para que nos alcance el tiempo. Ok. Vamos, vamos, porque tengo miedo que se me acabe todo acá. Vamos, chicos, vamos a hablar de frente a las circunstancias, vamos a hablar de frente. Cívica es chiquito, ¿ah? Cívica es pequeño. Muy bien, estoy compartiendo pantalla, por favor. Chicos, díganme sí o no, por favor, rapidito, sí o no. Profesora, ¿está compartiendo pantalla? Profesora, no comparte pantalla. Profesora, sí comparte pantalla. Dime, por favor. Estoy compartiendo pantalla para poder empezar. Sí, ¿Me profesora. escuchan? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos. Miren, en el caso de educación cívica vamos a ver aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, el sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes que se tienen en el Perú. Tiene que ver con el tema anterior, sí, estamos viendo sobre todo, la semana pasada vimos diversidad cultural, diversidad étnica y lingüística, ¿no? Y tenía que ver mucho con nuestra situación de identificarnos. ¿De dónde viene todo esto de la diversidad? Somos un país multipluricultural, dicen, y esto sabemos por historia de dónde procede toda esta situación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa diversidad que tenemos, vienen estos temas también, ¿no? Entonces, es difícil, ¿por qué? Porque estamos hablando de la famosa peruanidad. Estamos hablando de la, en este caso, aspectos que van a fundamentar que nosotros seamos peruanos, ¿no? Entonces ya de repente esto es un poco más subjetivo, pero decimos lo siguiente, ¿no?
En algún momento uno se pregunta y dice, ¿tú te sientes peruano? ¿Eres peruano? ¿Te sientes peruano? ¿Por qué te sientes peruano, no? ¿Por qué te identificas como peruano? ¿No? Entonces, alguien me puede decir, es ser más frío y calculador de repente. Profesora, es que nací acá, pues me tocó vivir acá, profesora, yo nací acá, por eso soy peruano. Obtengo la nacionalidad según la Constitución. Bueno, esa será tu respuesta más fría, ¿no? Pero bueno, esto de la peruanidad, de repente puede haber, hace poco teníamos un partido, ¿no? Chilenidad, de repente, ¿no? Otra acepción de esta manera, pero nosotros lo denominamos así. Porque es un sentimiento que nos vincula a todos nosotros como pueblos, ¿no? Habitantes de este país. Nos sentimos peruanos, no debe ser solamente porque hayas nacido en este país, sino porque forjamos parte de la historia, ¿no? Tenemos vínculos que nos unen para forjar esta peruanidad, ¿no? Entonces, se encuentra basado en afecto hacia sus tradiciones, o sea, todas las personas, nosotros, los peruanos, estamos ligados a este afecto que tenemos por las tradiciones que nos han dado nuestros antepasados también, y la fe de un destino, ¿no? Profesora, ¿qué es eso? ¿Fe en su destino? Sí, quiere decir que queremos algo mejor, ¿no? Para nosotros en conjunto. En ella se hallan las expresiones como la cultura, las vivencias que construyen la idea de Perú. El problema, chicos, es que ha pasado 200 años y seguimos teniendo este problema de identificarnos como peruanos, forjar esta unidad que tanto hemos querido a lo largo del tiempo, ¿no? Finalmente vamos a tener ya que cuando hablamos de peruanidad, pues nos topamos con un país que es multipluricultural. Entonces ahí viene el problema. Somos tan diversos, que es difícil que podamos forjar esa unidad, ¿no? Se ha logrado en cierta manera, con la educación es una de ellas. En el colegio te enseñan que eres un peruano, ¿ya? Que no tiene un solo origen, porque tú pensabas que el origen estaba en tu familia y la familia donde vive tu mamá nada más. No, nuestro origen es diverso, ¿ya? Entonces, a través de esa diversidad buscamos esa unidad. Entonces hay que forjarlo, ¿no? De varios aspectos, en la educación, en tu familia, en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Donde finalmente se forja esto. Y lamentablemente, pues chicos, todavía nos falta, ¿no? Algo que me sorprende bastante es que en este país llamado Perú, ¿no? Podemos generar aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? O sea, estos aspectos van a forjar más, a determinar que nosotros nos sentamos orgullosos que seamos peruanos, ¿no? Pero algo que sucedió hace años atrás, donde el Perú después de 36 años fue a un mundial y por primera vez en mi vida he visto, ¿no? Por ejemplo, que toda una nación se una para hablar de contigo Perú, te quiero Perú, Perú es lo máximo, ¿no? Entonces, es increíble cómo ha pasado todo esto, ¿no? Y finalmente son aspectos que fundamentan y contribuyen a nuestra peruanidad, aunque no lo crean ustedes, ¿ya? Bueno, que no sea lo único, pues, ¿no? Que hayan muchas cosas más que fundamenten esta peruanidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Miren estos aspectos. Algo que sí tenemos que establecer y conocer es nuestra historia. Una historia única que debemos forjar nosotros mismos, que es necesario revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia, ¿no? Y entonces, esto es importante porque gracias a esto, chicos, nosotros podemos conocer cómo han sido nuestros antepasados. De esa manera revaloramos todo, conservamos todo, ¿no? Y es muy importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que tú no conoces, no cuidas, no proteges, ¿no? Y es importante el desarrollo que conozcamos nuestra historia, cómo ha sido la real, no la que nos cuentan de repente, ¿no? Que nos digan, ay, esta es la historia aproximada o de repente, creo que pasó esto, no, la real, gente, para saber qué es lo que ha pasado realmente y cómo fue nuestra historia y cambiarla, ¿no? Para no repetirla en algunos casos. El reconocimiento del valor de las ciudades pre- y postcolombinas. Por eso esto es importante. Cahuachi, por ejemplo, la ciudad de Cahuachi, el centro político religioso de Nazca, ¿no? La cultura de Nazca. Ahora, ¿qué ciudades han sido importantes? Imagínense, siéntanse orgullosos, ¿no? Tienes ahí Huiñaque, Ayacucho, esto es Huari, el gran imperio panandino, por ejemplo. Chavín, ¿no? En este caso en el formativo, ¿no? Expansión cultural, rasgos ferílicos, profesor. Los Paracas, por ejemplo, en la zona de Ica, ¿no? Tenemos ahí
la zona de Cusco, la ciudad del Cusco, la primera ciudad fundada por los españoles, ¿no? Tienes ahí en la zona de Piura, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Lima también. Entonces, de importancia histórica, hay que reconocerla y revalorarlo. El valor de las técnicas de los antiguos peruanos en la agricultura, ¿no? De qué manera estas técnicas han aportado a la sociedad antigua también y hoy en día deben ser revaloradas por nosotros. Por ejemplo, esto de los andenes del Cusco, chicos, esto no es netamente de los incas, ¿no? Esto viene desde Chavín, imagínense, ellos ya están utilizando técnicas incluso en la agricultura, ¿no? Tienes el sistema de acueductos de los Nazca, por ejemplo, ¿no? Los Guaruguaru, Camellones, por ejemplo, en el caso de Tiahuanaco. Hay que revalorar eso, ¿no? Imagínense, si ellos lo pudieron hacer sin la tecnología que contamos hoy en día, imagínense. Revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, nosotros decimos, profesora, yo procedo de la región amazónica, de la región andina, de la zona cusqueña, de la zona ayacuchana, purimeña, ¿verdad? Ancashina, etcétera. Hay que revalorar esto, jóvenes. Cada censo que se realiza nos arroja cifras donde que las lenguas prácticamente van a desaparecer, ¿no? Cada vez hay menos que hablan lenguas nativas. Entonces, si esto va a pasar, entonces simplemente estas lenguas nativas van a desaparecer, ¿no? Entonces, la idea es revalorar estos idiomas de nuestros antepasados, sentirnos orgullosos en todo momento, ¿no? Profesora, es que me da vergüenza, profesora, hablar el quechua, profesora, ¿cómo voy a hablar el quechua? Ay, no, y la aymara, profesora, eso no se habla. No, pues eso ha venido ya con el asentamiento de la migración que hemos tenido, por ejemplo, del campo a la ciudad, y muchas de estas familias que han visto crecer y tener hijos ya en la ciudad, han visto como favorable que sus hijos ya no les enseñen el quechua o la lengua nativa que ellos tenían, sino que ya sean más urbanos, que sean más limeños, más citadinos, ¿no? Cuando eso no debe pasar, jóvenes, ¿ya? Revaloremos eso. Tuve una alumna que en algún momento me dijo, profesora, yo hablo el mejor quechua del Perú, me dijo, ¿no? Y a mí me sorprendió, y le dije, ¿ah, sí? ¿Cuál es el mejor quechua del Perú? Me dijo que era el cusqueño, que era el más auténtico. Yo le digo, ah, ¿tú eres de Cusco? Bueno, yo nací en Lima, profesora, pero mis padres también, pero mis abuelitos son cusqueños y ellos mis padres me enseñaron, profesora, me enseñaron mis abuelos que me cuidaban. Y yo sé hablar el quechua, escribo en quechua, hago todo en quechua, profesora. Y lo decía con un orgullo y me dio gusto por el hecho de que no se avergonzaba de repente de sus orígenes, que en algunos casos pasa, sino que revaloraba realmente quién era. Imagínense que cada peruano haga lo que hace esta niña, ¿no? Que revalore realmente y reconozca su procedencia y difunda su lengua nativa, ¿no? Maravilloso. Entonces estás reconociendo que somos peruanos con esa diversidad, forjar esa identidad que nos falta, ¿no? Valorar y practicar y difundir las manifestaciones folclóricas que son diversas en nuestro país. Es por eso que cuando tú estás en el colegio, ¿verdad? Te enseñan varias danzas típicas de nuestro país, ¿no? Entonces ahí te enseñan que el Perú es diverso. Todo estudiante peruano termina al menos su nivel escolar con haber aprendido más de 5, en este caso a 6 danzas, en este caso pues tradicionales nuestras, ¿no? ¿Quién no sabe bailar un guaylas? En este caso hablamos de una música negra, música de la Amazonía, en algún momento lo has tenido que escuchar, ¿no? Y eso es valorarlo. ¿Y eso forja la identidad? Claro que sí, ¿no? Nuestra peruanidad. Incorporar el concepto de interculturalidad. Interculturalidad, ¿qué cosa es? El respeto hacia otra cultura, pero lo haces de manera horizontal. Nadie es mejor que otra, ¿ya? Es de forma horizontal el respeto. Y la incorporación de a la vida de millones de peruanos que, en este caso, organizados en comunidades campesinas y nativas, en este caso, están establecidos en el territorio peruano. Hay comunidades nativas, o sea, de la Amazonía, que no saben ni qué cosa es Perú. Entonces, ahí está la tarea del Estado, incorporar a todas estas poblaciones. Que las comunidades campesinas también tengan sus propias tradiciones, sus propios, en este caso, vida en común, comunal, también tienen que ser incorporados en la participación de la sociedad. Y es por eso que hablamos del sentido de pertenencia, ¿no? Cuando hablamos del sentido de pertenencia estamos hablando de estos rasgos distintivos que tenemos como cultura,
¿ya? Y la actitud que tomamos y el compromiso que tenemos en la colectividad, ¿no? Y la participación activa que tenemos. Entonces, la identidad nacional se puede definir como el sentimiento, es algo subjetivo, es verdad, ¿no? Del individuo al pertenecer a una nación concreta. Profesora, yo soy peruano, yo quiero mi país, yo me identifico con el Perú, pero al identificarte con el Perú tienes que reconocer que somos un país diverso y a pesar de eso dice, sí, profesora, algunos dicen esto, ¿no? Yo soy peruano, andino, sureño, algunos dicen cusqueño, ¿no? Y especifican la nación o el lugar a donde pertenece, ¿no? Entonces, es una forma también de identificarte y con el lugar, el origen que tienes tú dentro del Perú también, ¿no? Entonces, esto está promovido por el Estado, las instituciones civiles y los medios de comunicación también que te hacen identificarte con eso, con ese sentido de pertenencia, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Algunos elementos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia en las comunidades, como el caso de la lengua, la religión, la cultura que te identifica. Hemos tenido mucha migración acá en la costa, en Lima, ¿no? Y esos migrantes que han llegado a la ciudad no han venido a solo a asentar la ciudad, han venido con su cultura, ¿ya? Los peruanos hacemos eso, donde vamos, llevamos nuestra cultura. Entonces, si es interna la migración, esta migración ha llegado a la costa, ¿y qué ha pasado? Al asentarse en la costa, ¿ya? Simplemente, jóvenes, ha traído sus tradiciones y costumbres, ¿no? Por ejemplo, hacen sus fiestas patronales. Ya no necesitas ir a Puno para, en este caso, disfrutar de la fiesta de la Candelaria, que también acá lo puedes hacer. Hay pasacalles, hay festividades, ¿no? Hay tradiciones que todavía se mantienen y lo han traído, ¿ya? Entonces, de niño te han llevado a esto, ¿no? Te han llevado a estas fiestas costumbristas, ¿no? Por ahí tú no entendías lo que pasaba, pero de pronto incluso te llevaron a Puno, te llevaron a Cusco, al lugar de orígenes, para que vivas cuál es tu origen, ¿no? Y te sientas orgulloso. Y eso es importante, chicos, porque estás identificándote con la cultura de dónde procedes. No olvidamos que somos diversos culturalmente, ¿no? Entonces, y identificándote también como peruano, perteneces a esta diversidad llamada Perú, ¿ya? Y las tradiciones y costumbres, chicos, las tradiciones y costumbres en nuestro país, que somos un país pluricultural, somos un país, sobre todo, en este caso, con una geografía variada, ¿ya? Alberga diversas tradiciones, costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario, ¿ya? Perduran en el tiempo. Otras son más modernas, ¿no? Se suman a las celebraciones ancestrales teniendo acogida o, en este caso, intereses populares. Es verdad, tenemos ahí muchas tradiciones y muchas costumbres dentro de nuestro territorio, y vamos a ver, por ejemplo, dentro de este proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a distinguir? Las tradiciones y las costumbres. ¿Son lo mismo? No es lo mismo. Tradiciones, por ejemplo, es la manera de pensar, de comportarse, hacer algo a lo largo del tiempo de las personas de una determinada sociedad o familia que han hecho de forma similar y esto se transmite de generación en generación. Entonces, es la manera de pensar y la manera como te comportas. Esto es una tradición y que se da a lo largo del tiempo, ¿ya? En una sociedad o en la familia también, ¿no? De forma similar, ¿ya? Hay tradiciones globales también, ¿no? En el mundo se celebra una misma tradición también, ¿ya? Y las costumbres, que vendrían a ser las costumbres son, ¿ya? Los usos, las inclinaciones de la forma de cómo te comportas, ¿ya? El distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. Profesora, a ver ejemplos, vamos. Toda tradición, fíjense, toda tradición está establecida a través de una festividad. Toda festividad que tú veas, por ejemplo, es esta, mira. De la costa, festividad de la vendimia. Entonces, todo lo que ves acá son tradiciones. Tradición del Festival de la Marinera de Trujillo, la procesión de la bandera de Tacna, todo la procesión del Señor de los Milagros. Todo esto son, ¿qué cosa?
son tradiciones de la costa específicamente, ¿no? Ahora, toda tradición que tiene costumbres, o sea, dentro de este círculo grande vamos a poner circulitos pequeños. ¿Qué serían estos circulitos pequeños? Las costumbres, ¿ya? Las costumbres. Bien, tenemos ahí las costumbres. Ahora, chicos, entonces, si la tradición es la procesión del Señor de los Milagros, esta tradición se ha dado a lo largo del tiempo, ya ha ido en este caso de generación en generación. ¿Cuáles serán las costumbres que tiene esta tradición? ¿No? Son los usos que se dan en esta tradición. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, ya, acá vamos a ver ponerte el hábito morado, por ejemplo, comer turrón, ¿verdad? Una tradición, acompañar al Señor de los Milagros, una tradición, perdón, una costumbre, perdón, todo esto serían costumbres. Costumbre de acompañar al Señor de los Milagros, comer turrón, por ejemplo, es una costumbre, poner el hábito morado es una costumbre, ¿ya? Entonces, una tradición está formada por costumbres. Profesora, ¿una costumbre se puede modificar? Sí. ¿Ya? Una costumbre sí se puede modificar a veces para adaptarse mejor durante el tiempo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, no sé si han escuchado esto del jalapato, ¿no? Una tradición que habla de unos corredores a través de burros que corren o caballos que corren y cuelgan los patos, en este caso con respecto, esta es la cabecita del pato, la cuelgan así, en este caso en forma contraria, y viene el corredor con el caballo y jala la cabeza del pato y pues hace que el pato simplemente en este caso se descabece, no tenga cabeza el pato, arranque en la cabeza, ¿no? De manera brusca. Entonces, esto ha sido considerado como algo, en este caso, pues, fuerte, ¿no? Una costumbre así fuerte dentro de esta tradición. Entonces, se puede cambiar una costumbre, sí, ¿no? Ahora están poniendo, pues, un pato de hule, de plástico, ¿no? Para no, en este caso, transgredir mucho, ¿no? Al animalito, ¿ya? Algo así como la corrida de toro también, que están pidiendo que esta tradición, pues, en este caso se modifique, ¿no? O se erradique la tradición o simplemente se cambie la costumbre, ¿no? Puede ser que haya, pues, el torero que pues, genere, pues, estar en la plaza y torear al animal, pero no matarlo, ¿no? De repente, ¿ya? Por ejemplo, una tradición global, ¿cuál sería? La Navidad. ¿Cuáles serían las costumbres en la Navidad? Pues comer panetón, comer pavo. ¿Tú puedes cambiar esas costumbres? Sí. Profesora, ya no quiero comer pavo, profesora, quiero comer mi cuy. Ya, listo, come tu cuy, ¿no? Eso serían las costumbres, ¿no? La costumbre de ir a misa, por ejemplo, es una costumbre dentro de la tradición que es la Navidad, ¿ya? Otra tradición global, por ejemplo, es los carnavales, ¿no? No, fíjate, Río de Janeiro, Brasil lo celebra de otra manera, por ejemplo. Nosotros, como pasacalles, por ejemplo, realizamos nosotros, ¿no? Tiramos agua de repente, que esa costumbre ya se radicó, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Pero en algunos lugares todavía se mantiene, ¿ya? Las costumbres. Profesora, ¿una costumbre se puede volver una tradición? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, apareció una imagen de un señor crucificado, el Señor de los Milagros, ya apareció acá, y de pronto alguien comenzó a rezar, ¿no? A orar a esta imagen y de pronto pues le concedió un milagro, dice, ¿no? Esto lo pasó otra persona como información, vino otra persona, comenzó a orar al Señor de los Milagros, ¿no? Y también le cumplió y así esto se volvió una costumbre, ¿no? Era una costumbre, ¿no? De orar a esta imagen, dicen que era milagrosa. Y de pronto esta costumbre hace que ya este Señor crucificado sea llevado en una procesión con toda esta gente que cree en él. Y se volvió una tradición. Y dentro de esta tradición surgen sus costumbres. ¿Ya? Puede generar eso también, puede pasar esto. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a pasar acá rapidito, chicos, para terminar. Tengo un problema con la conectividad. El hecho que tengamos la electricidad acá nos ha perjudicado un poquito. Se me ha ido la luz eléctrica, pero en este caso espero que se haya escuchado todo. Miren, esta es la costa, la vendimia, esta es la tradición, la costumbre, ¿no? Profesora, pisar las uvas, claro, eso es una costumbre, ¿no? La Festival de la Manera de Trujillo también,
las competencias que realizan entre uno, las parejas que se presentan, las costumbres, vendría a ser esa, ¿no? La procesión de la bandera, sacan a la bandera en procesión, es una tradición, ¿verdad? Esto por la incorporación de Tacna al Perú, ¿no? Y la procesión de los Señor de los Milagros también, que es una tradición, ¿no? En la sierra también es una tradición todo lo que ven acá. Festividad de la Virgen la Candelaria, salen las comparsas, ¿no? En costumbres, ¿no? Justamente las costumbres buscan eso, las comparsas más bonitas, entran en competencia, la tunantada de Jauja, Yaguar fiesta en Ayacucho, en Apurímac, por ejemplo, ¿no? Esto para contrarrestar lo que hacían los españoles, ponen el cóndor encima del animalito, ¿no? Y ahí genera, pues, esta costumbre que se ha dado y se ha modificado, fíjense acá, ¿no? Festival de los Negritos de Huánuco también, que es una tradición, las costumbres, las danzas, las comparsas que salen justamente en la festividad. Y la selva, ¿no? La fiesta de San Juan, es una tradición. ¿Qué costumbres hay? Profesor, hay que ir al río a bañarse, salir en procesión, en este caso, pues al santo de San Juan, lo sacan en procesión, preparan un alimento característico en esta festividad, que es una costumbre, toda familia lo hace, el famoso Juane, ¿ya? Este Juane, en este caso que viene envuelto, pues, ¿no? Creo que es arrocito con, ¿no? Gallina, ¿no? Realmente eso, y su ajicito, maravilloso, el ají de cocona, ¿no? Por ejemplo. Es parte de la costumbre en la tradición de la fiesta de San Juan, ¿no? Esto se celebra en toda la Amazonía, ¿no? Y tenemos también, sobre todo acá, la fiesta de los Chayahuitas en Loreto, que es una tradición, la fiesta de los cruces de Ucayali, salen en procesión con las cruces, el carnaval de, en este caso, Cisnia, matrimonio nativo de San Martín, donde pues hay matrimonios de los jóvenes de esta población en San Martín. Todo sería tradición y las costumbres de cómo se realiza el matrimonio, de qué manera, eso serían las costumbres. Muy bien, chicos, vamos al ejercicio número 1, ¿ya? Donde dice, una universidad como parte de sus actividades para la celebración del Bicentenario de la Independencia, transmitirá en su plataforma de manera abierta temas relacionados con la historia y el folclore y la literatura nacional para resaltar la peruanidad. En estas acciones tiene como principal propósito. Entonces, si tú haces todo eso, una plataforma digital de manera abierta relacionado con la historia, como el folclore, la literatura, ¿cuál es el objetivo de esto, no? ¿Qué buscas con todo esto? Pues promover la construcción de la identidad nacional de la comunidad. Clave C. ¿Ya? Tenemos ahí en este caso el clave C sobre todo. Bien. Muy bien, tenemos acá ejercicio número 2. ¿Ya? Un niño durante sus vacaciones escolares, ¿ya? Viajó a la región andina para visitar a sus abuelos, ¿ya? Al encontrarse con ellos y escucharlos hablar con sus vecinos en una lengua distinta a la suya, se interesa en aprender algunas de sus palabras. Qué bueno. Respecto a la revalorización de las lenguas en nuestros antepasados, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Ya? ¿Cuál sería acá la respuesta? ¿No? Entonces, miren, este niño ha viajado, ¿no? Al lugar a visitar a sus abuelos y ha escuchado hablar, pues, a sus vecinos una lengua distinta a la suya, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, en este caso, de acuerdo a la pregunta, qué cosa es verdadero y qué cosa será falso. ¿Ya? Dice, implica la enseñanza obligatoria de estas en todas las escuelas. No necesariamente obligatoria, porque en Lima, por ejemplo, no se da, ¿ya? Obligatoria no tanto, pero en este caso una enseñanza obligatoria, en el caso de una enseñanza bilingüe en estas zonas donde priorizan las lenguas nativas, ¿sí? Pero también se alterna con el, en este caso, pues, español, ¿ya? No puedes decir, sí, por eso yo voy a enseñar todo en quechua y el español hay que olvidarlo. No, tampoco. Esto es falso. ¿Ya? Esto es falso. ¿Se constituye como un elemento para la construcción de la peruanidad? Claro, nos ayuda, ¿no? Revalorar los idiomas de nuestros antepasados. El Estado diseña políticas para su rescate y puesta en valor, así es su obligación, ¿ya? Dentro de lo que es la revaloración también de estas lenguas. Busca reforzar la aculturación, o sea, busca reforzar que no tengamos cultura diversa, que no seamos aculturización, o acultura significa sin cultura o que no forja cultura. Entonces,
Para las nuevas generaciones, ya normal, no hay que, ya que no forjen cultura. No, pues todo lo contrario, más bien aprender que somos un país diverso en todo sentido y en este caso, pues, aprender de esa diversidad. Clave B de bueno, chicos, ya, clave B de bueno. La cultura peruana es objeto de cambios y permanencias. Algunos comportamientos de la población varían con las nuevas generaciones y adoptan el nombre de costumbres. En relación a estos usos, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, ¿ya? ¿Qué decimos? Con el transcurrir del tiempo pueden construirse en tradiciones, así es, te está hablando de las costumbres, a ver, donde dice la cultura peruana es objeto de cambios y permanencias. Algunos comportamientos de la población varían, así es, ¿ya? En las nuevas generaciones y se adopta el nombre de... Entonces, la pregunta es referida a las costumbres. Estas pueden constituir una tradición, eso es verdadero. La globalización tiene a homogenizar algunas costumbres, sí, pues, ¿no? Carnavales, la Navidad, a veces lo homogeniza, ¿no? Es igual para todos, ¿no? En todo lugar está, bueno, ahí tu pavo, la cena navideña, por ejemplo, que es una costumbre, ¿no? Entonces tiende a homogenizar. En general, ya, en general, las más antiguas se imponen sobre las más crecientes. No, no se imponen, ya, las costumbres permanecen. Pueden cambiar, sí, pero no se imponen. No es que ahí va a quedar por siempre, no es así. Esto es incorrecto. Permiten reconocer la identidad de diversas comunidades originarias, ¿no? Permiten reconocer la identidad, claro, ¿no? Esto si es de la costa, si es de la sierra, ¿verdad? Zona andina, amazónica, etcétera, ¿no? Permiten reconocer la identidad de diferentes comunidades, ¿no? Hay costumbres que solamente se hacen en la sierra o en la costa, ¿no? Entonces, genera pues identificar a diferentes comunidades originarias también. Esto es verdadero. Entonces, la clave sería la clave D de dedo. ¿Listo? Muy bien. A ver, chicos, díganme cuál es la respuesta acá para terminar. A ver. Las claves de la pregunta 4. Dice, Miss, disculpe, ¿las tradiciones forman costumbres? Sí. ¿Ya? Y al revés también, ¿ah? Porque finalmente las costumbres, a veces con el tiempo, hacen una tradición. ¿Ya? Hacen una tradición. Entonces sería más lo que es las costumbres forman tradiciones. Eso sería, André. Las costumbres forman tradiciones. Las costumbres forman tradiciones más. Muy bien, ahí está la clave C. Qué fácil, ¿no? Profesora, que venga la sí en el examen. Profesora, la 4C, así que venga, profesora. Roguemos a los APUs que venga así, ¿ya? Entonces, chicos, ahí tienen las claves finales. 1C, 2B, 3D y 4C, ¿ya? Esta vez no les he podido ver, chicos. No, ay, miran, ha habido muchas preguntas asertivas, ¿ya? En este caso respondido de manera correcta. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a terminar. Esta vez me disculpo por no me han podido ver por la cuestión, he tenido un corte de energía eléctrica, estoy con baterías nada más. Y entonces vamos a terminar la sesión para que tengan pues unos minutillos para poder ustedes también estar pues para otra sesión de aprendizaje, ¿ya? Muy buenas, chicos. Alguien que pueda pegar las claves, por favor, le agradecería bastante del solucionario de educación cívica, ¿ya? Una toma, una captura de pantalla para poder terminar esta semana. Yo no sé cómo se hace captura de pantalla. A ver, vamos, a ver. No puedo, también tengo a ver. Daniela, te pasaste. Muchas gracias, Daniela. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien, chicos. Oh, también por ahí.
Muchas gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Éxitos. Aproximadamente ya, bueno, es el 17 la evaluación, ¿no? A ver si la semana todo va mejor y hacemos unas preguntas, a ver, previas, a ver cómo están desde la primera semana hasta la semana número 9, que viene la segunda evaluación para ustedes, ¿ya? Cuídense bastante, muy buenos días y nos estamos viendo. Gracias y hasta luego, chicos.